permítanos. El mismo sol que derrite el hielo endurece el cemento. ¿A qué me refiero con esto? Las actitudes son necesarias y depende de la actitud en la cual usted haya venido en esta noche, va a salir de este lugar con dos respuestas o una de estas dos respuestas. Si tiene la actitud correcta, usted va a venir y va a adorar a Dios. Y vemos esto durante la historia, especialmente en el libro de los Hechos. El libro conocido como el libro de las conversiones. La historia de la iglesia. La historia en la cual se inicia la iglesia. Y podemos observar esto. Pero encontramos actitudes dentro de la página que nos demuestra que aún la palabra de Dios hace dos cosas en el ser humano. Si la actitud no es la correcta, el corazón se endurece y no deja que la palabra penetre. Pero si la actitud es correcta, el corazón va a ser abierto y va a recibir la palabra de Dios. Un ejemplo de esto podemos ver en Éxodo capítulo 5, versículo 1, cuando Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón y le traen el mensaje de Dios. Y le dicen, esto debes de hacer. Y Faraón en el versículo 2 dice, yo no conozco a Jehová. ¿Quién es Jehová? No lo conozco. Verdaderamente estaba proclamando la verdad. No lo conocía y no quería conocerle. Tenía una actitud errónea. Una actitud en la cual él no estaba presto para escuchar la palabra, el mensaje. Y en ese corazón fue endurecido. Lo podemos ver desde Éxodo el capítulo 5 hasta el capítulo 14, cuando vemos su tragedia, en el cual nos relata que acabó en su muerte. Pero encontramos en el libro de Hechos grandes ejemplos en los cuales la persona tuvo una actitud buena, una actitud presta, y los corazones fueron abiertos. En el caso de Lidia, en Hechos capítulo 16 y versículos del 11 en adelante hasta el versículo 15, encontramos que esa actitud que Lidia tenía fue una actitud en la cual su corazón fue abierto. Dice la palabra ahí que Dios abrió el corazón de Lidia, pero porque Dios podía ver su actitud de antemano, puso el medio para que Pablo viniera y le predicara el evangelio. Y de esta manera ella pudo ser alcanzada. En esta noche estaremos analizando la actitud necesaria para ser salvo. Vimos este contraste en estos dos personajes, en la cual hoy en día existe gente que cuando se le presenta la palabra endurece su corazón y no dejan que la palabra penetre. Pero también hay gente en la cual se le presenta la verdad y está dispuesta a aceptarla. Si ustedes me acompañan en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40, donde estaremos sacando la lección de esta noche, vamos a encontrar la historia de Felipe y el eunuco. Grandes lecciones se han sacado en esta porción de la Biblia. Y déjeme decirle que su servidor, al considerar, se maravillaba en la palabra, en ver cómo la palabra de Dios nos dice de esta actitud necesaria. Notemos lo que dice el versículo 26 y 27. Primeramente, para poder llegar a ser salvo necesitamos una actitud que busca, note, que busca agradar a Dios. Si la actitud no está dispuesta a agradar a Dios, no lo va a llevar más adelante. Vimos que Faraón no estaba dispuesto ni aún quería conocer a Dios. Y una y otra vez vimos su actitud. Pero note la actitud del eunuco. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza.
el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Lo que tenía él en la mente era ir a adorar a Dios. Había escuchado de Dios, se había convertido en un prosélito, en el cual él no era un judío, era un gentil. Y una persona gentil en el tiempo o en el Antiguo Testamento, para ser un creyente, él se convertía en un prosélito, en el cual, cuando quería manifestar su fe, él tenía que ser circuncidado. Y entonces sí se consideraba y guardaba la ley de Moisés. Conocía la palabra. Y él iba a adorar a Dios. Podemos notar aquí que él viajó una larga distancia. ¿Cuántos de nosotros viajamos una larga distancia hoy? Note esto. Una larga distancia viajó para poder ir a adorar a Dios. Y dice que venía en el camino, donde dice que era un desierto. Pero Dios podía ver su actitud en la cual él quería agradar a Dios. Y Dios le puso un medio. Usted va a ver ahí que un ángel le dijo a Felipe, Dios trabajando en su providencia, proveyó el medio para que el eunuco pudiera alcanzar la salvación. Es algo muy interesante aquí en el cual vemos que el eunuco conocía la palabra de Dios. Era temeroso de Dios. Había obedecido en lo que era el judaísmo. Y Dios, viendo su actitud, provee a Felipe para ponérselo en su camino, para manifestarle la verdad. Note que viajó por el desierto. Se me viene a la mente que aún él, poniendo su vida en riesgo, viajando en esta larga distancia, viajando por el desierto, su pensamiento de él y su actitud era agradar a Dios. Ese era su propósito. Él quería ir a agradar a Dios. Él estaba buscando agradarle. Y podemos ver ahí en el cual dice la palabra que atravesó el desierto. Felipe fue al encuentro de él y entonces sí, él pudo observar que él venía de adorar a Dios. Como dije, tal vez en esta semana que hemos salido a tocar puertas, ¿cuánta gente está buscando realmente a Dios? ¿Cuánta gente está en su hogar estudiando la palabra? ¿Cuánta gente hemos encontrado? Yo siento que el eunuco, y en esto es mi pensamiento, el eunuco iba por el desierto sin pensar que se iba a encontrar con un siervo de Dios, sin pensar que se iba a encontrar en el lugar menos que él se esperaba encontrar la palabra de Dios. Nos sigue diciendo el versículo 28 hasta el 35, dice, volvía sentado a su carro y leyendo al profeta Isaías. Mencionando esto, él iba leyendo la palabra de Dios. Si consideramos en el tiempo antiguo, no cualquiera podía tener una copia de Isaías, porque era un material muy caro, era algo que costaba mucho dinero, pero aún así él había invertido para poder escudriñar y entender las escrituras. Note que si primero no hay una actitud en la cual uno busca agradar a Dios, no vamos a tener una actitud dispuesta a ser enseñado en la verdad. No va a haber. Si la primera actitud no está presente, no va a estar la segunda. No va a haber una disposición de la persona el querer ser enseñado en la palabra de Dios. Sigue diciendo el 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro.
podemos notar ahí que es la segunda vez que Dios interviene para que el eunuco pudiera recibir la palabra de salvación. Note lo que sigue diciendo. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Podemos ver que la actitud que tenía el eunuco era una actitud en la cual él buscaba agradar a Dios. Si hoy en día usted y yo le preguntamos a la gente: ¿entiendes lo que lees?, se va a ofender. Va a pensar que uno se está burlando de él o de ella. No van a tener la actitud como el eunuco, en la cual digan: pues ¿cómo? Si no hay quien me enseñe. Me llamaba la atención en la cual la actitud que tenía el eunuco, él buscaba agradar a Dios. Muy fácil podía decir él: yo conozco de la palabra, yo conozco a Dios, mira, yo soy un prosélito, mira, yo temo a Dios, es más, vengo de adorar a Dios. Así es de que yo ya conozco a Dios. Eso se lo puedes llevar a alguien más. Hoy en día hemos encontrado gente con esta actitud, en la cual cuando uno se presta para estudiar en la palabra, esperamos escuchar esas palabras que manifestó el eunuco, pero la actitud correcta no está ahí. Y dice: yo ya soy cristiano, tú no me puedes enseñar algo a mí. Es muy interesante en esto, en lo cual la actitud que usted tenga, mucho énfasis en esa palabra, la actitud que usted tenga va a proyectar dos cosas: o va a aceptar o va a rechazar la palabra. El eunuco, su propósito en el cual él tenía en su mente bien grabado era adorar y agradar a Dios. Y él buscó la verdad. Se prestó para decir: enséñame lo que dice la palabra. Dice que iba leyendo este pasaje de la Escritura: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo, dice, o de algún otro? Note aquí la actitud del eunuco. Dice dos veces: te ruego. Primero le rogó: siéntate conmigo, enséñame, enséñame. Y luego le rogó: explícame, explícame, explícame lo que dice la Escritura. La actitud que tenía el eunuco era una actitud presta, una actitud en la cual él decía: yo quiero saber de Dios. Tal vez lo que los judíos le enseñaban, tal vez lo que se le enseñaba en el judaísmo no le satisfacía a él. Y podemos también notar la actitud que tenían los judíos. En Juan capítulo 8 observamos que los judíos, cuando fueron confrontados con Jesús, rechazaron y se negaban. Les dijo el Señor Jesús: el problema aquí es que no me creen. Y si no me creen, van a morir en sus pecados. Versículo 24. De ahí en adelante, en todo el capítulo 8, usted va a encontrar la palabra creer, en la cual los judíos decían: no, nosotros somos hijos de Abraham. No necesitamos. Somos linaje, somos el pueblo de Dios. Lo mismo que dice el mundo sectario. Y la actitud no es la correcta. La actitud no está presta para aprender de la palabra de Dios. En 1 Samuel capítulo 16 y versículo 7, Samuel
busca quien reemplace a Saúl. Y mira a un varón y le dice Jehová en el versículo 7, no mires a su padecer, ni a su grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aún Samuel, en la búsqueda en la cual él iba a traer un rey para el pueblo de Dios, miraba con lo que miran los ojos. Pero Dios, que escudriña el corazón, puede ver la actitud de cuál el hombre se presenta delante de él. Nosotros tomamos una decisión en esta tarde y optamos por venir a escuchar la palabra de nuestro Dios, la cual no importa el mensajero, siempre y cuando hable de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, en la sana doctrina. El poder está en el mensaje, eso nos lo dice Pablo en Romanos 1:16, y conocemos el pasaje, pero tiene que haber una actitud dispuesta a ser enseñado en la palabra. Esta actitud, si tenemos la disponibilidad de ser enseñados, educados en la escritura como tuvo el eunuco, entonces podremos tener una actitud que va a recibir la palabra. Que va a recibir la palabra de Dios. Note lo que dice el versículo 36 al 39. Perdón, del versículo 35 en adelante. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. En este versículo encierra grandes cosas. Dice que Felipe, entonces, abriendo su boca, lo mismo que pasó con Pedro en la conversión de Cornelio en el capítulo 10 y versículo 34. Dice que Pedro abrió la boca. ¿Y por qué es que abrió la boca? Dio a conocer el evangelio. Y dice que tomó la enseñanza desde las escrituras. Le dio la autoridad a las escrituras para poder manifestar la verdad a este eunuco. El eunuco, conociendo la escritura, se sometió a la enseñanza, se prestó para ser educado en la palabra. Y entonces sí dice el versículo 35 que se le proclamó, se le anunció el evangelio de Jesús. Se le dijo qué era el evangelio. No lo relata la escritura, pero podemos observar la actitud que tomó el eunuco. Se le habló de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 1 al 4 nos dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano, note el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por vuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pablo de igual manera dando la autoridad a la palabra de Dios, dándole la autoridad a lo que viene de Dios inspirado. Pablo, hablando a los romanos, en Romanos capítulo 6 y versículo 3 al 6, nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados en su muerte. Juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos planteados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado y juntamente con él
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Al anunciarle Felipe el evangelio al eunuco, podemos observar que estas palabras le vinieron a Felipe, en la cual le manifestó el evangelio, le dijo lo que tenía que hacer. Pudiéramos tomar más escritura, pudiéramos ver que Felipe le dio la autoridad y el poder, como vimos en Romanos 1:16. De igual manera podemos encontrar en Hebreos capítulo 4 y versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, va a cumplir su propósito. La palabra de Dios, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva y eficaz. La palabra va a lograr su propósito, pero Felipe tenía que exponerla. Felipe tenía que predicarla. ¿Por cuál es el medio que Dios ha escogido para que todo ser humano pueda tener esa fe, en el cual viene a escuchar la palabra de Dios? Romanos 10 y versículo 17. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 21 nos dice que es a través de la locura de la predicación es que Dios ha escogido que el hombre llegue a su conocimiento. Y Felipe cumplió con manifestarle la palabra. Felipe también tenía una actitud correcta. Una gran lección podemos aprender usted y yo, en la cual debemos de proclamar el evangelio. Tal vez no sea en el lugar adecuado, tal vez no sea en el lugar más querido o preferido por nosotros. Dice que se encontraba en el desierto y aún así predicó el evangelio. Y aún así esta persona pudo llegar a ser alcanzada por la salvación, viendo que la actitud que tenía era una actitud receptiva a la palabra. Versículo 36 en adelante dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Al considerar este pasaje podemos observar que se le predicó sobre el evangelio, manifestándole la importancia del bautismo, la importancia de ser lavado en las aguas bautismales, en las cuales es donde tiene contacto el hombre con la sangre de Cristo. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5. Podemos ver que el eunuco reaccionó a la palabra. Llegaron a cierta agua, dice, y él mismo proclamó y pidió: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le contesta y le dice: si bien crees, o si crees, bien puedes, dice: de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. La urgencia de Felipe por agradar a Dios, la actitud que tenía desde el principio, la mantuvo hasta recibir la palabra. Dice, reconoció que aquí había agua, reconoció que él tenía que ser bautizado, y su urgencia fue: paró el carro. Si no hay nada más que lo impida, déjame paro el carro y vamos, porque yo quiero ser bautizado. Dice el versículo 39: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no se le vio más, y siguió gozoso su camino. Podemos observar que el mundo religioso ha puesto una definición en lo que es el bautismo, pero la palabra aquí nos dice que ambos descendieron al agua. Y la palabra bautismo viene de la palabra griega bautisma, en la cual es sumergir completamente. Y por eso, hablando de la muerte y sepultura y resurrección,
La persona tenía que ser muerta a sí misma, ser sepultada completamente bajo el agua para poder venir a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17. Observamos que el tema es actitudes esenciales para ser salvo. Si desde el principio no hay una actitud dispuesta a agradar a Dios, no va a haber una actitud dispuesta a ser enseñado. Es muy necesario que la primera actitud esté presente. Que usted y yo busquemos agradar a Dios. No va a haber ningún problema si somos educados en la palabra. Porque si estamos buscando agradar a Dios, nos va a llevar a buscar la verdad, a ser enseñados, instruidos en la palabra. Y esa actitud nos va a llevar a poder entonces sí recibir la verdad. Ahora que se ha escuchado la palabra, ahora que hemos visto estas actitudes esenciales para ser salvo, amigo, amiga, déjate hacer una pregunta. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu actitud? La Biblia nos da varios ejemplos. Hablando de Faraón, dijo, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco buscó conocerle. Su corazón fue endurecido. No se prestó para que la palabra entrara y penetrara su corazón. O podemos ver el ejemplo del eunuco, en la cual manifestó, entendió el mensaje y dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Amigo, amiga, yo tengo una gran noticia para ti. Aquí también hay agua. ¿Qué impide que tú seas bautizado? Si de veras, si tu deseo es agradar a Dios y buscar a Dios, y deseas estar un día con Dios, necesitas reconciliarte con Dios. Porque la palabra nos dice que no hay un justo ni aun uno. Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 11. Nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 y versículo 23. Y si no hacemos nada, ese pecado nos va a llevar a la muerte. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Así es que yo tengo esta noticia para ti. Tú puedes ser una nueva criatura en este día, pero todo depende de ti. La actitud que tú has tenido al venir aquí es la que te va a llevar a manifestar una de las dos. Dios siempre da la oportunidad al ser humano, ya sea de aceptar la palabra o de rechazarla. No hay nada entre medio. O somos de Dios o estamos en contra. Si tu deseo es agradar a Dios, si quieres en esta noche nacer de nuevo, nacer en tu vida espiritual, pasa hacia adelante mientras entonamos este himno de invitación. Canto número 36, pecador, ven a mí.